Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con este seminario número 35 acerca del tercer Elías y ya entrando a la parte número 2 sobre Eliseo, ¿no? Que es esta serie de seminarios que venimos realizando desde hace ya un tiempo, un año o sea, aproximadamente. Y bueno, el día de hoy estamos entrando a la parte 35 que equivale a la parte número 2 de Eliseo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe con su Santo Espíritu y así pues nos pueda guiar en este seminario. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este hermoso día. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos ayudes a comprender el tema que vamos a tratar en este día. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar ya al tema. El tercer Elías, parte 35, que vendría a ser pues Eliseo, parte número 2, ¿no? Ahora, ¿por qué? Si alguien se ha preguntado de repente, ¿no? ¿Por qué yo sigo llamando a este seminario el tercer Elías? ¿Por qué no he puesto, digamos, Eliseo, ¿no? En realidad es Eliseo, pero ¿por qué sigo poniendo el tercer Elías? Porque vamos a ver que el tercer Elías y Eliseo son uno. Al hablar del tercer Elías, también estamos hablando de Eliseo. Y al hablar de Eliseo, también estamos hablando del tercer Elías. Es ese concepto ustedes tienen que tenerlo en mente. Que el tercer Elías y Eliseo son uno mismo. ¿Ok? Tienen el mismo espíritu. Y algo de eso vamos a ver el día de hoy. Aquí he puesto una imagen, ¿no? Dos imágenes, ¿no? La primera, pues, es Eliseo, ¿no? Cuando se está, digamos, Elías yendo al cielo en el torbellino de fuego que lo llevó y Eliseo pues queda. Y la segunda imagen, pues, es Eliseo ya anciano, ¿no? Calvo, con el rey Joás, ¿no? ¿Qué tiene en común estas dos imágenes? Lo vamos a explicar en esta clase. El título para este seminario se llama Padre mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Así se llama el título de este seminario, de esta clase, número 35. Vamos a ello entonces. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, o sea, está hablando de Elías y Eliseo, ¿no? Y aconteció que yendo ellos y hablando, haciendo referencia a Elías y a Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Aquí tenemos esta historia, ¿no? Cuando Elías es arrebatado y llevado al cielo, en vista de Eliseo, en presencia de Eliseo. ¿Y qué palabras suelta Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se lo dice Eliseo a Elías, le dice estas palabras. Recuerden, Eliseo le dice a Elías, ¿qué cosa? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas son las palabras que soltó Eliseo cuando Elías fue arrebatado al cielo, mis queridos hermanos. Vamos por partes. Primero, dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí, en estas palabras, en estas dos palabras, carro y gente, ¿no? Estas palabras que están marcadas con letra, una letra pues, de color morado, ¿no? Carro de Israel y su gente de a caballo. Aquí tenemos un singular y tenemos un plural. Carro y gente. Carro es el singular y gente de a caballo. Carro de Israel. ¿Quién iba en el carro de Israel? Normalmente en el carro de Israel iba el rey, ¿no? Iba en su carro. El rey iba en su carro. Y luego viene la gente de a caballo que ya viene a ser el pueblo, el plural, digamos, ¿no? Aquí tenemos también una alusión a que Elías, pues, es un individuo, carro de Israel, el que va en el carro, y su gente de a caballo, la gente que viene a ser el pueblo. Interesante, ¿no? Que en este versículo también ya nos está haciendo alusión a que Elías, el Elías que habría de venir, sería un individuo, pero también un pueblo, ¿no? Nunca nos olvidemos de esto. Nunca nos olvidemos de esto. Siempre hay un individuo que dirige a un pueblo. Bueno, dicho esto, vamos a otro capítulo del libro de Reyes,
¿no? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ajá, interesante, ¿no? Las palabras de este rey, las palabras del rey Joás a Eliseo, son las mismas palabras que dijo Eliseo a Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hay un paralelo en estos dos textos. En el primero, Eliseo le dice estas palabras a Elías. En el segundo, Joás le dice a Eliseo. O sea, en segundo de Reyes capítulo 2, versículo 12, las palabras son para Elías. Y en segundo de Reyes capítulo 13, versículo 14, las palabras son para Eliseo. Las mismas palabras para Elías y la misma palabra para Eliseo. Pongamos en nuestra mente de que estos dos son uno. Sigamos. Vamos a leer el libro de Profetas y Reyes, ¿no? Un resumen de vamos a leer una parte de este capítulo que se titula El llamamiento de Eliseo. Así se titula este capítulo que vamos a leer. Bueno, es una parte nada más, ¿no? Dice, en el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia, el Señor no había hecho caso de sus palabras. ¿Se acuerdan, no? Que Elías deseaba morir en ese momento, ¿no? Pero dice que el Señor, por misericordia, no había hecho caso de sus palabras. ¿Por qué? Porque Elías tenía todavía, primero, porque Elías, ya Dios sabía que Elías iba a ser arrebatado al cielo con vida, obviamente Dios conoce el futuro, pero también Elías tenía que realizar todavía una gran obra, ¿no? Y acá dice, ¿no? Elías tenía que realizar todavía una gran obra, y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desaliento y la soledad. ¿Mm? No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Eso es lo que tenía Dios preparado para Elías, que ascienda al cielo sin conocer la muerte, ¿no? Y viéndolo, dice, y viéndolo Eliseo, clamaba, Eliseo clama, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dice estas palabras a Elías, y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, ya vamos a hablar más adelante sobre el manto, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse, o sea, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado y pasó Eliseo. O sea, Eliseo atraviesa el río Jordán. Interesante, em, quiero que ustedes puedan notar o apuntar este hecho, que Eliseo pasa el Jordán, ¿no? Cruza el Jordán como lo hizo Moisés en su momento al cruzar el Mar Rojo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viniéronle a recibir e inclináronse a él hasta la tierra. Interesante. Eliseo clama estas palabras, ¿no? Hacia Elías, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Luego, con el manto, golpea, dice, las aguas del río Jordán. Las aguas del río Jordán se separan en dos y Eliseo pasa por en medio del río Jordán. Como también lo había hecho, bueno, Josué en su momento también pasó por el río Jordán, por medio del río Jordán. Y bueno, Elías también lo hizo con Eliseo. Y en su momento Moisés cruzó el Mar Rojo, ¿no? Hay una serie de paralelismos que más adelante vamos a ver. Porque hay un paralelismo tremendo entre Moisés, Josué, con Elías y Eliseo. Es decir, el ministerio de Moisés y Josué tiene un paralelo con el ministerio de Elías y Eliseo. Y eso lo vamos a ver más adelante porque son paralelos muy interesantes, muy impresionantes, ¿no? ¿Qué más, no? Dice en la parte, en las últimas líneas, dice, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, el espíritu que estaba en Elías cayó o reposó sobre Eliseo.
Eliseo y Elías tenían un mismo espíritu, son uno. Pero más adelante vamos a hablar más de esto también. ¿Y qué más? Cuando Eliseo cruza el río Jordán, dice que vinieronle a recibir, es decir, vinieron a recibir a Eliseo, una vez que Eliseo cruza el Jordán, vienen a recibirlo, ¿y qué más? Y se inclinan a Eliseo, se postran a Eliseo, reconocen a Eliseo. ¿Qué nos da a entender esto? Que después que a Elías se haya ido y una vez hayamos reconocido a Elías, y cuando Elías se vaya, pues también debemos reconocer a Eliseo. Porque si nos quedamos solo en Elías y no damos el paso para reconocer a Eliseo, pues no vamos a ser salvos. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Por ejemplo, los que creyeron en en Juan el Bautista, un ejemplo, ¿no? Los que se quedaron solo en Juan el Bautista y no aceptaron a Jesús, pues no iban a ser salvos. Tenían que dar el paso también de aceptar a Jesús, porque si creías realmente en Juan el Bautista de corazón, sinceramente, pues obviamente ibas a dar el paso para creer en Jesús también. Si creías en Elías, entonces también deberías creer en Eliseo. Si aceptaste a Elías, ahora también tocaría aceptar a Eliseo. ¿Ah? Interesante, ¿ah? Interesante. La historia se va a volver a repetir. Al aceptar a Elías, también debemos aceptar a Eliseo. ¿Mm? ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Se entiende o no? Sí, pastor. Muy bien. Sí. Ahora vamos seguimos en este libro, Profetas y Reyes, pero el capítulo se titula Termina el ministerio de Eliseo. En este capítulo está estos dos párrafos que voy a leer ahora. Dice, tan eficaz había sido su ministerio y tan amplia su influencia, está hablando de Eliseo, que mientras estaba en su lecho de muerte, o sea, Eliseo estaba en su lecho de muerte, el mismo joven rey Joás, rey de Israel, idólatra, que poco respetaba a Dios, reconoció en el profeta un padre en Israel. O sea, el rey Joás, a pesar de haber sido un rey idólatra en Israel, reconoce, ¿no?, a Eliseo como un padre en Israel, cuya presencia entre ellos era de más valor en tiempo de dificultad que la posesión de un ejército con caballos y carros. Dice el relato, estaba Eliseo enfermo de aquella, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Joás le dice a Eliseo lo siguiente, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Mm? Las mismas palabras que Eliseo le dijo a Elías, esas mismas palabras le dijo Joás a Eliseo, ¿no? El profeta había desempeñado el papel de padre sabio y lleno de simpatía para con muchas almas que necesitaban ayuda. Y en este caso no rechazó al joven impío que estaba delante de él. Por muy indigno que fuera del puesto de confianza que ocupaba, hablando del rey de Israel o del rey Joás, pues tenía gran necesidad de consejo, dice, ¿no? Entonces Joás acude a Eliseo y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esas palabras que fueron dirigidas para Eliseo fueron las mismas palabras que también fue dirigida para Elías. ¿Mm? A los dos se les dice lo mismo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Acá tenemos, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba. Eliseo le dice a Elías, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Estas son las palabras que dijo Eliseo a Elías. ¿Ok? ¿Qué más? Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Vamos a volver a leer. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas son palabras que va de Joás a Eliseo. ¿Ah? Las mismas palabras que recibió Elías son las mismas palabras que también había recibido Eliseo. Los dos son una unidad, reciben las mismas palabras, los mismos títulos. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tanto Elías como Eliseo. ¿Mm? Ahora, vamos a ver otros paralelismos, ¿no? Por ejemplo,
Éxodo capítulo 3, versículo 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es lo que le dice Jehová. ¿A quién? Palabras de Dios a Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Estas palabras fueron dirigidas de Dios a Moisés. Y miren qué pasa. Josué, capítulo 5, versículo 3 y 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, porque era Cristo el que estaba enfrente de Josué. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? ¿Y qué le dice Cristo? Dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está otro paralelo. Las palabras de Dios que dirigió a Josué. Las mismas palabras que dijo Dios a Moisés, también se lo dijo a Josué. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y hay un paralelo entre Moisés y Josué. Hay un paralelo entre Elías y Eliseo. Moisés, Josué, Elías, Eliseo. Cuando Moisés se fue, ¿quién le sucedió? Hermanos, ¿quién le sucedió cuando Moisés se fue? ¿Quién vino después de Josué, Moisés? Josué, Josué. Josué ocuparía entonces un papel de Eliseo. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? sí, pastor. ¿Y alguien va a negar aquí que Moisés y Josué no tenían un mismo espíritu? ¿Mm? ¿Acaso no tenían el mismo espíritu? Estaban en unión, en una unidad, lo mismo que Elías y Eliseo. Interesante, ¿no? Las mismas palabras que Dios le dirige a Moisés son las mismas palabras que Dios le dirige a Josué. Las mismas palabras que recibió Elías son las mismas palabras que recibió Eliseo. ¿Qué nos están dando a entender este texto? Que son uno. Elías y Eliseo es uno. Moisés y Josué son uno. Están unidos. ¿Qué más? Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, quién os enseñó a huir de la ira venidera? Palabras de Juan el Bautista. ¿A quién? A esta gente, ¿no? Juan el Bautista les dice generación de víboras. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabras de Jesús. ¿Se dan cuenta? Las mismas palabras, ¿no? Que dijo Juan el Bautista son las que Jesús también los dijo más adelante. Generación de víboras. ¿Qué más? Juan 14:16. Habla Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús dijo que dará otro consolador, es porque hay otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo. Pero es que Cristo también es el consolador, ¿o no? Son palabras de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo que dará otro consolador, esa palabra otro implica de que hay otro consolador, son dos consoladores, Jesús y el Espíritu Santo, las mismas palabras. Entonces, acá volvemos a ver esta repetición. Las palabras que utiliza Juan el Bautista son las palabras que también Jesús utilizó. ¿Acaso Juan el Bautista no está unido a Jesús? Claro que sí. ¿No eran uno? Claro que sí. Juan el Bautista tiene a Elías, en Jesús tienes a Eliseo. Cuando Juan el Bautista es quitado, el que sigue la obra es Eliseo, Jesús, Jesús. ¿Mm? Cuando Cristo se va, cuando asciende al cielo, ¿quién es el que se queda? El Espíritu Santo. Ese es el otro consolador, Elías y Eliseo. Tenemos esa, digamos, ese paralelo, ¿no? Entre cuando alguien se va y el que se queda, ¿no? Tanto el que se va como el que se queda. Dime, mi querida Blanca. Bueno, quería comentar que uno prepara el camino al otro, ¿verdad? Eso es lo que son sucesores y como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesús, igual fue Moisés, igual fue Elías. Sí, uno prepara el camino. Hay Sí, uno.
Primero hay uno, el primero es el que le toca hacer la primera parte de la obra y el otro es el que la finaliza, ¿no? El otro es el que la finaliza. Gracias, mi querida Blanca. Es interesante, hermanos, es interesante. Y con esto ya vamos terminando el seminario. No es un seminario muy largo el de hoy. ¿Hasta aquí han entendido? Sí, Muy Sí, bien, hermano. muy bien. Entonces tenemos que en Elías y Eliseo hay una unidad. Estamos partiendo por esto, vamos a demostrarlo, vamos obviamente a seguir, perdón, a seguir mostrando más argumentos acerca de esta unidad. Esto solo es el principio, falta todavía, solo que lo vamos a hacer por partes. La idea no es saturarlos tampoco, ¿no? La idea es hacerlo por partes para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces, Elías y Eliseo es una unidad. A los dos le dijeron, Padre mío, carro de Israel hizo gente de a caballo. Después tenemos también este ejemplo que pusimos, el de Moisés y Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Se le dijo a Moisés y también se le dijo a Josué, ¿no? También son una unidad. Son una unidad. ¿Qué más? Juan el Bautista y Jesús, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, no? Juan el Bautista y Jesús, las mismas palabras. Jesús y el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va y asciende al cielo, ¿quién queda acá en la tierra? El Espíritu Santo, el otro consolador. ¿Por qué es otro consolador? Porque hay un consolador también, aparte del Espíritu Santo, que también es Jesús, ¿no? Jesús también es nuestro consolador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay una clara unión de personas que están representando algo muy sagrado. En ese sentido, Elías y Eliseo son una unidad. Entonces, Elías vendría a ser equivalente a Eliseo. Hablar de Elías es también hablar de Eliseo. ¿O acaso Eliseo no tenía el espíritu y poder de Elías? ¿Sí o no? ¿Tenía o no tenía Eliseo el espíritu y poder de Elías? sí, Sí, El hermano. doble, el doble, el doble. ¿Eran o no eran una unidad entonces? ¿O es que Elías hacía una cosa y Eliseo hacía otra cosa que no tenía nada que ver con lo que hizo Elías? No, Eliseo continuó con la obra que Elías había hecho. Elías le tocó partir y Eliseo tuvo que continuar con la obra que Elías había hecho en su momento. Elías y Eliseo son equivalentes. Entonces, hablar de Elías también es hablar de Eliseo. Entonces, Eliseo, ¿es o no es Elías? ¿Es o no es Elías Eliseo? ¿Qué piensan ustedes? Después de lo que hemos mostrado hasta el momento, ¿Elías es o no es Eliseo? sí, Sí es, hermano. Son uno Claro, solo. son uno solo, son uno solo. Bueno, con estos argumentos nos quedamos el día de hoy. Hay muchos otros más argumentos que vamos para poder presentar, ¿no? En el que pues Elías y Eliseo son una unidad. Esto solo es el principio. La clase que viene, si Dios quiere, vamos a presentar más argumentos para señalar pues que tanto Elías como Eliseo son una unidad. Y ya con esto tenemos una buena base también. Ya con esto ya tenemos una buena base, porque no estoy mostrando algo que está fuera de la Biblia, sino algo que está dentro de la Biblia. La Biblia se explica así sola. Miren estos paralelos que hay, hermanos. Miren estos paralelos. ¿Ok? Entonces, Elías y Eliseo son una unidad. No estamos forzando nada. Pero la idea es que ustedes también lleguen a la conclusión. Que ustedes mismos lleguen a la conclusión de que son una unidad. Nadie les está imponiendo nada. Ustedes también tienen que pensar por ustedes mismos y llegar a esa conclusión por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. Claramente la Biblia nos está mostrando esto. Claramente la Biblia nos está mostrando esto. Las clases que vienen vamos a seguir mostrando argumentos para señalar que Elías y Eliseo son una unidad. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué? Grábense esta pregunta que voy a hacer, que lo voy a responder al final del seminario, del último seminario que toque sobre Eliseo con la voluntad de Dios. ¿Por qué importa tanto demostrar que Elías y Eliseo son una unidad? ¿Por qué importa tanto demostrar esto? ¿Por qué interesa mucho mostrar argumentos en el que pues Elías y Eliseo son una unidad? ¿Por qué? Esta pregunta con la voluntad de Dios lo vamos a responder en la última clase que nos toque hacer sobre Eliseo. ¿Por qué importa tanto decir que Elías y Eliseo son una unidad? Esa es la clave, hermanos. Es la base, es clave esto, entender que Elías y Eliseo son una unidad. ¿Por qué importa tanto esto? Decir que son una unidad. ¿Por qué importa tanto la palabra unidad? ¿Por qué importa tanto la palabra unión? ¿Por qué? Bueno, esto va a ser una pregunta
Que si con la voluntad de Dios, pues responderemos en la última clase, que será de acá a 2 meses, supongo. Bueno, con la voluntad de Dios. Esta pregunta tiene que ser respondida. Hermanos, espero que hayan entendido la clase. Eso es todo por hoy. Invito a que vayan a la página web del Gran Engaño Final o al canal de YouTube también del Gran Engaño Final. Ahí se están presentando conferencias muy interesantes con respecto a diferentes temas, ¿no? Están, hay conferencias que tienen que ver con la parte arqueológica, ¿no? Sobre el arca de Noé, Sodoma y Gomorra, el arca de la alianza, el cruce del Mar Rojo, evidencias, pruebas arqueológicas que nos dicen que la Biblia no es un mito, ¿no? Descubrimientos de Ron Wyatt, ¿no? Entonces, les invito a que vayan a ver esas conferencias también en nuestro canal de YouTube del Gran Engaño Final. Aparte de eso, también vean las escuelas sabáticas, los cultos que se están presentando. Hermanos, tenemos que estar nutriéndonos de lo que presenta nuestra iglesia, ¿ok? Así que hago la invitación para que acudan a la página web del Gran Engaño Final y al canal de YouTube del Gran Engaño Final. Bueno, vamos a terminar esta clase con una oración, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por habernos bendecido con este día y con esta clase. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más estos temas, Señor, que son vitales también para nuestra salvación, para nuestro entendimiento. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a ser perseverantes, Señor, hasta el final y que nos ayudes también a ser salvos, ¿no? Danos esa fuerza de voluntad y dominio propio, Señor, para no caer en la tentación. Gracias por todo. Permite que lo estudiado hoy se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.